¿Que describiría cómo? No, yo creo que es preocupante porque si lo vemos desde el punto de vista de las grandes mayorías populares, ¿no? Es decir, los jubilados, los trabajadores, los pequeños comerciantes, es preocupante porque cada vez alcanza para menos el salario, las jubilaciones, realmente uno recorre y encuentra esa situación cada vez más difícil, o los despidos, ¿no? Uno ve permanentemente la caída de la industria, todas las estadísticas, caída de la industria, bueno, esas son personas, familias que hay detrás de cada uno de los trabajadores despedidos por esa caída de la industria, por esta situación de crisis. Lo hemos visto, hace poco estuvimos con trabajadores de Siam que siguen reclamando por su fuente de trabajo, que han sido despedidos. Es decir, que acá el gobierno quiso mostrar esta cumbre del G20, ¿no?, como un gran éxito para el país, cuando en realidad nada de lo que allí se resolvió, se debatió, que igualmente tampoco es que hubo muchas cosas en las que se pusieron de acuerdo, más bien se pusieron de acuerdo en que tenían pocos puntos en común, pero digo, para la mayoría del pueblo argentino no tiene nada bueno. Lo único que podemos decir es que vinieron aquellos que son parte del Fondo Monetario Internacional y que la exigencia para nuestro país es cumplir con el pago a los especuladores, a costa de lo que ya vimos con el tema del presupuesto, ¿no? Un fuerte recorte en la educación pública, en la salud. Bueno, ahora la caída, por ejemplo, de la venta de cemento de mes de noviembre, que cayó el 16% comparado con el año pasado, también cae con respecto a octubre, muestra ya que la obra pública que tanto habían planteado, bueno, viene cayendo y va a ser aún mayor. Es decir, pérdida de puestos de trabajo, y en ese sentido también hay que decir que la conducción sindical de la CGT, el bono famoso de 5.000 pesos por el cual levantaron un paro que nunca habían convocado, ¿no? Que lo va a cobrar un sector minoritario de la clase trabajadora, los jubilados no lo van a cobrar, etcétera. Bueno, me parece que también hace a que tengamos un diciembre quizás donde no se están viendo fuertes movilizaciones en estos días de manera conjunta, ¿no?, de los trabajadores, porque ustedes mostraban antes lo que sucedía en Aeroparque. Vienen peleando los trabajadores aeronáuticos, vienen peleando en distintos sectores, ¿no?, pero de manera de manera aislada, cada uno por separado, ¿no?, sin una unificación de toda esa fuerza, y eso también, digo, hay una responsabilidad en la conducción de la CGT, ¿no? Ahora, Nicolás, Patricia Bullrich dijo que hay que dejar de pensar al diciembre como mes mismo, como un mes conflictivo, que eso ya lo tenemos que dejar de lado. De hecho, la ministra Stanley se está reuniendo con organizaciones sociales. ¿Cuál es tu mirada sobre los diciembre de cada año? Bueno, sí, el otro día escuché a la ministra Bullrich decir que este gobierno nunca tuvo un diciembre problemático. Yo recuerdo el diciembre del año pasado, cuando el 14 y el 18 de diciembre, cuando fueron las sesiones para aprobar la reforma previsional, en realidad el ajuste a los jubilados, el robo a los jubilados, que hubo fuertes movilizaciones y que en realidad venimos de un año de una fuerte crisis. Digo, entonces eso, que hoy no tengamos fuertes manifestaciones, que el gobierno quiera mostrar esta situación de normalidad, bueno, me parece que es una imagen que muchísimas personas no la tienen en lo cotidiano, digo, viven en otra realidad, como muchos funcionarios del gobierno, ¿no? Por eso uno no puede, sin embargo, dejar de ver que cuando se plantea este nuevo reglamento para el uso de las armas de fuego de parte de las fuerzas represivas, está en consonancia con la necesidad de reprimir la protesta social, de un mayor control social, de legalizar el gatillo fácil, darle mayor impunidad a las fuerzas represivas. De hecho, Bullrich festejó la impunidad en el caso Maldonado, porque temen a la protesta social, digo, si no, más allá de un mes como el de diciembre, ¿no?, que en Argentina tiene su connotación, por supuesto, digo, si vemos Francia, ¿no?, porque ¿qué dice? Cambiemos siempre, bueno, hay que mirar el mundo. Bueno, miremos el mundo, miremos lo que pasa en Francia. La movilización de los chalecos amarillos contra el gobierno de Macron permitió que se retirara el aumento de los combustibles. Ahí tenemos un ejemplo muy claro que contrasta con lo que sucede con las conducciones sindicales en Argentina. ¿Vos crees que tiene que ver con las conducciones sindicales? Porque en el caso de los chalecos amarillos en Francia
tampoco hay una conducción clara y que tenga que ver con el sindicalismo tradicional, sino con diferentes sectores, ¿no? No, es justo lo que vos señalás, porque allí esta movilización no se da por la convocatoria de las organizaciones sindicales. Digo, entonces, eso te demuestra que los propios trabajadores, sectores populares, como se demuestra en la movilización de Francia, empiezan a emerger superando a las conducciones. Digo, y ese es el camino que nosotros vemos que hay que tomar en la Argentina, donde por supuesto nuestra apuesta es a recuperar los sindicatos, porque los sindicatos fueron creados justamente como herramienta de lucha de los trabajadores, no para que se pateen para el otro lado, como sucede con muchas de las conducciones actuales, y que sean una herramienta, sí, para unirse con todo el pueblo. Digo, no puede ser que, por ejemplo, un sindicato consigue un aumento en una paritaria del 40-45 o consigue un bono mayor y el resto de los trabajadores, es decir, los sindicatos tienen que estar al servicio del conjunto. Entonces, yo lo que creo es que lo de Francia demuestra la fuerza que tienen. Ahora se están movilizando los estudiantes y las conducciones sindicales se vieron obligadas hacer convocatorias también. Mañana va a haber nuevas movilizaciones, porque a pesar del retiro de este aumento de los combustibles, se está planteando directamente, muchos sectores quieren que se vaya Macron, que le bajó impuestos a los ricos, quería poner este impuesto a los sectores populares y quiere continuar con su plan de favorecer a los sectores, digamos, de los grandes empresarios, de las grandes patronales. Y no Nicolás, del pueblo, la última de mi parte. Es probable que el electorado de Cambiemos, descontento con la economía, ahora con el manual con el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, vea un atributo en el gobierno para volver a votarlo en el 2019. ¿Crees en esta lectura que estamos haciendo? Bueno, habrá que ver, digo, yo creo que hay muchos sectores que votaron a Cambiemos que están completamente desencantados, ¿no? Y que este discurso digamos, completamente enfocado en la mano dura, en la represión, etcétera, no resuelve los problemas que generó este gobierno, digo. Entonces me parece que no deja de ser una demagogia punitiva permanente la que hace el gobierno, coincidiendo con otros, por ejemplo, Sergio Berni, que lo hemos escuchado estos días, decir que no hace falta el protocolo porque hay que hacer lo mismo que dice Bullrich, pero las leyes ya amparan, por ejemplo, el fusilamiento por la espalda, ¿no? Es decir, o sin dar voz de alto, todo lo que se plantea, ya lo ha dicho, el mismo Pichetto, digamos, ¿no? Hay una coincidencia y me parece que en eso hay que rechazarlo y ser muy claro, digo, acá hay que plantear una salida que para el conjunto de esta situación, que no es la represión, sino que es avanzar en tocar los intereses de los grandes grupos económicos, de los especuladores, para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los sectores que siempre han ganado. Y bueno, en ese sentido, nosotros del Frente de Izquierda planteamos una salida que empiece por dejar de pagar la deuda y romper con el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y vamos a hablar de lo que sucede en Francia, lo que mencionaba el diputado del